ya era pastor. Estaba trabajando en Buenos Aires, en la Asociación Bonaerense. Y mi hermana me llama y me dice, mamá, está con cáncer. El médico le detectó cáncer de páncreas y le dijo, más de 2 meses no va a pasar. La llamé por teléfono y le dije, voy a viajar a Mendoza, donde ella vivía, y te voy a ungir. Y ella se largó a llorar. Digo, yo no quiero morir. No, le dije, el ungimiento no es para morir. El ungimiento es para pedirle a Dios que haga su obra. Si Él quiere que tú vivas, vas a vivir. Y si estás preparada para morir, vas a morir. Pero el ungimiento no es la extrema unción. Es poner a la persona en las manos del Señor. Decirle, Señor, aquí está. Y viajé. Hablé con el pastor de Mendoza y yo me puse a averiguar si había algún médico que podría dar un tratamiento. Y dentro de la iglesia de Mendoza estaba la doctora Zunino, médica naturista. Fui a verla y le dije el sábado con el pastor y el primer anciano, que es mi primo, vamos a ungir a mi mamá. Y allí fuimos, la ungimos, oramos, pusimos su vida en la mano del Señor. Yo volví a Buenos Aires. Era pastor de La Plata. Y mi hijo mayor tomó la decisión de bautizarse. Ese viaje a Mendoza fue en julio y mi hijo se bautizaba en septiembre. Lo invito a mi padre, le digo, por lo menos vení vos, papá, ya que mami está haciendo el tratamiento y le aconsejaban no hacer viajes y ese tratamiento iba a durar unos 7 meses aproximadamente. Y mi padre me llamó y me dijo, te llevo un regalo. Y cuando fuimos a Aeroparque, yo no lo podía creer. Bajaba del avión ella. Dios había orado. Dios la había curado. Dios les daba una nueva oportunidad. Y hermanos, estas hermanas, Marta y María, noten cómo expresan el mensaje a Jesús. Al que amas, en el griego, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra amor tiene 3 connotaciones diferentes. En castellano nosotros decimos amor y decimos amor de una forma y de otra y le damos la expresión amor a toda una connotación. En griego no. Está eros, que es el amor erótico, el amor pasional, el amor de la pareja. Está filio, el amor filial, el amor de hermano, fraternal, ese amor que también existe dentro de la iglesia cuando nosotros abrazamos a un hermano y decimos, hermano, te quiero. Nadie piensa, este me está diciendo que ero. No, está haciendo una distinción. Yo te filio, tú eres mi hermano, te quiero como mi hermano. Y esa fue la expresión que usaron las hermanas, Marta y María. Lázaro, tu filio, tú que lo filias, está enfermo.
Y noten ustedes cómo conjuga el apóstol San Juan las palabras. En el versículo 5 dice, amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. ¿Qué usó Jesús? Dijo, yo agapao a Lázaro. Y agapao es el amor sublime, celestial, divino. ¿Se acuerdan las preguntas que le hizo Jesús a Pedro después de la resurrección? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús decía, Pedro, ¿me agapao? Y Pedro contestaba, Señor, yo te filio. Porque decir agapao es decir, es un amor sublime, celestial, divino. Solo Dios puede poner ese amor en nuestro corazón. Nosotros podemos filiar. Sí, yo te filio, porque es natural, nace del corazón humano. Pero agapao es el amor divino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, agapao. Y dice el evangelista, amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Y cuando escuchó que estaba enfermo, Jesús estaba lejos, estaba en otra zona, no estaba en Jerusalén, estaba más allá de Capernaum. Y entonces le dijo a los discípulos, Lázaro se va a curar. Y entonces dijeron, Rabí, ¿vas a ir a Jerusalén donde los judíos quieren entramparte y quieren tomarte para apedrearte? Y Jesús dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Noten, Lázaro duerme, mas voy a despertar. Pero Lázaro había muerto. Las hermanas habían dicho, ven pronto Jesús, porque nuestro hermano está grave. Y mientras ellas esperaban que Jesús viniera, las oraciones eran fragancia en la experiencia de Marta y María. Pero Jesús demoró. Jesús no vino enseguida. Empezó a decaer la fe, la esperanza en estas dos hermanas. Mientras tanto, Jesús estaba dialogando con sus discípulos y dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y entonces, versículo 12, dijeron los discípulos, oh maestro, si duerme, quiere decir que sanará. Y entonces en el versículo 13 dice Jesús, Lázaro ha muerto. ¿Notan, hermano? ¿Cuál es la explicación de Jesús? Lázaro ha muerto. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En el cielo? Y se encaminan. Se quedó 2 días Jesús allí. Y después dice, vamos a Betania. Y el versículo 17 dice que Jesús llegó y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba ¿dónde? ¿En el cielo? No, en el cementerio, en el dormitorio, porque la palabra cementerio es dormitorio, donde depositamos el cadáver, donde depositamos el cuerpo. Y recuerden, hermano, es una unidad, no lo podemos separar. Soplo más cuerpo, ser viviente, alma viviente. Y cuando Jesús llega a Betania, dice el versículo 20, le avisan a Marta que Jesús estaba en las puertas de Betania. Y Marta se levanta, estaban todavía las plañideras, las lloronas, las que le pagaban para que lloraran. Estaban allí llorando.
¿Les trae el recuerdo esto de algún familiar que murió y que ustedes fueron y escucharon solamente llorar y llorar y nada más que llorar? Y Marta sale al encuentro de Jesús. Marta es la que aparece en Lucas capítulo 10, que cuando Jesús estaba en la casa, María estaba a los pies de Jesús escuchando las lecciones de amor. Y Marta de pronto se acerca y dice: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Estoy tratando de hacer la comida, hacer la limpieza, y ella está aquí, escuchándote a ti, me abandona a mí. Y Jesús la mira y dice: Marta, Marta, ese Marta, Marta, escúchame, tengo algo que decirte muy importante. Marta, afanada estás por las muchas cosas, pero María escogió la única verdad. Y el tiempo es corto. No seamos malos con Marta. Las Martas las necesitamos. Son aquellas que limpian la iglesia, son aquellas que compran las flores, son aquellas que están constantemente alrededor de las necesidades, pero se olvidan a veces de la devoción, de la oración, de la lectura. Y Jesús reprende a Marta con cariño. Esa Marta sale a buscarlo a Jesús. Y noten cómo lo recibe Jesús. Marta le dijo, versículo 21, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría, ¿qué? No habría muerto. Es un reproche. ¿Podemos reprocharle a Jesús? Claro, Dios es amor y acepta nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Jesús no estaba triste porque sabía que iba a resucitar Lázaro. Era la obra manifiesta del Señor para darnos a nosotros esperanza. Si Lázaro resucitaba, entonces nosotros teníamos un porqué de esperanza. Si Jesús resucitó a Lázaro, también me puede resucitar a mí. También puede resucitar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hijo, a mi amado. Si tú hubieras estado aquí, qué seguridad. Ellas tenían plena confianza en el ministerio de Jesús. Y noten el diálogo de Jesús con Marta. Versículo 22. También sé que ahora todo lo que pidieres al Padre, Dios te lo dará. ¡Qué plena seguridad! Y Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Marta había recibido los 30 estudios bíblicos, la fe de Jesús, junto con Lázaro y con María, para decir lo siguiente, versículo 24. Yo sé que resucitará en el día postrero. Miren, Marta tenía claro el concepto de la resurrección. La resurrección vendría a ser el premio, pero ¿cuándo? En el día postrero, en el fin del mundo. No entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Y Jesús le dice allí, y hermano, esto tiene que estar subrayado en vuestras Biblias. No voy a preguntar cuántos lo tienen subrayado. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que tener fe. Hay que aceptar a Jesús en toda su expresión. El yo soy es la expresión que usó Dios cuando habló con Moisés en la zarza ardiente.
ve a liberar a mi pueblo que está cautivo en Egipto. Y Moisés dice, ¿en nombre de quién voy? Y Dios le dice, tú irás en el nombre del yo soy, el que tiene vida en sí mismo, en Jehová, en el Todopoderoso. Y Juan toma la expresión yo soy en el Evangelio. Cristo es el que habló con Moisés y Cristo es el que habló con Juan. Y usa 7 expresiones de yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la oveja. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué está diciendo Juan? En esas expresiones, Cristo es el yo soy. Cristo es el que encaminó a Moisés, el que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando decimos Cristo, estamos hablando de la naturaleza divina de Cristo. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de esa unidad de amor por la raza humana. Cristo es Dios. Y con su Padre elaboraron el plan de la creación y el plan de la redención. Y ahora Jesús le revela en el versículo 25, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si tú y yo creemos en lo que Cristo nos ha dicho, no vamos a morir eternamente. Vamos a entrar en un sueño y vamos a aparecer en la vida eterna. ¿Quiénes van a morir? Los que no crean en Jesús. Apocalipsis capítulo 20 habla de un periodo en el cual el Señor va a juzgar a aquellos que no creyeron. ¿Y cuándo va a terminar el dolor? En la tercera venida de Cristo. Dice Apocalipsis 21, vi descender del cielo la nueva Jerusalén, con los salvados y con Jesús en ella. Y el versículo 4 dice, secará el Señor, enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Recién allí terminará el dolor. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a mirar y vamos a ver seres amados, queridos, que nosotros amábamos, que estarán allí. Vamos a tener sorpresa. Dirigentes de la iglesia que aquí se destacaron, estarán allí condenados porque no creyeron. Va a haber sorpresas en el cielo. ¿Se imaginan a Esteban cuando comienza a caminar por las calles del cielo, por la Nueva Jerusalén? Y de pronto se para y dice, no, no puede ser, no puede ser, ese hombre acá. ¿Quién? Saulo. Y Saulo le tuvo los mandos mientras lo mataban. Pero allí se abrazan. El abrazo del amor. El testimonio de Esteban caló hondo el corazón de Pablo. Por eso Pablo va a estar en el cielo, porque Cristo lo perdonó y Cristo lo transformó en un ministro, en un apóstol. Si tú quieres entrar al cielo, si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a entrar. Porque para entrar al cielo hay que ir de la mano de Jesús. Él te llevará. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta contesta, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Y buscaron a Marta, a María. Y María sale al encuentro de Jesús. Esa María Magdalena, esa María que la querían apedrear, esa María que todos decían está loca cuando dijo que Jesús había resucitado. Y María al encuentro de Jesús le dice exactamente lo mismo que le dijo Marta. Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y quiero que prestes atención a esto que viene ahora. Cuando Jesús miró el rostro de Marta, había lágrimas. Cuando Jesús vio el rostro de María, había lágrimas. Y yo me lo imagino. Esto es una imaginación mía. No está en la Biblia. No está en el deseado de toda la gente. Yo me imagino a Jesús tomando sus brazos y tomando a estas dos mujeres. Y el versículo más corto de la Biblia está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. A ver quién lo encuentra. Jesús lloró. Hermano, el versículo más corto del Evangelio, del ministerio de Jesús, Jesús lloró. Cuando tú lloras, cuando yo lloro, porque perdimos un ser querido, Jesús está a nuestro lado, llora. No con el clamor nuestro, no con el dolor nuestro, porque nosotros no miramos más allá de la pared, pero Él se compadece de nuestra tristeza. Jesús se compadece de tu tristeza, de mi tristeza, de tu dolor, porque el que coloca el dolor es Satanás. Él es el que coloca el dolor, Él es el que coloca la prueba. Y Jesús viene y dice, yo estoy contigo. Alzaré mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del yo soy. Mi socorro viene del Shaddai. El socorro viene de Jehová. El socorro viene de Cristo. Cuando pases por el valle del sombra y de muerte, acuérdate del versículo más corto del Evangelio. Jesús lloró. Y llegan a la tumba. Era la costumbre de aquella época de enterrar en la misma propiedad, en la misma. Lázaro estaba dentro. ¿Por qué demoró 4 días Jesús? Había una costumbre en la época de los judíos que decía que el espíritu podía volver y entonces había que acompañarlo, había que estar acompañándolo al muerto porque el espíritu volvía a entrar y se levantaba. Si no llegaba en 3 días, no venía más. Entonces Jesús demoró 4 días. Ahora, hermano, si los muertos van al cielo, qué malo que fue Jesús, ¿eh? Lo llevó para disfrutar 4 días y lo trajo para estar otra vez en el infierno. ¿No les parece que este es el engaño más satánico que pudo Lucifer elaborar? Lázaro no estuvo en el cielo. Lázaro estuvo en la tumba. Y el Señor le dijo a los discípulos, corran la piedra. Y Marta saltó, Señor, hace 4 días que está enterrado. Y él ya, echa olor. Y el versículo 40 dice Jesús, ¿no te he dicho que si creyeres, verás qué? La gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres,
verás la gloria de Dios. Y Jesús, levantando las manos hacia arriba y sus ojos, de paso a veces nosotros creemos que hay que orar con las manos juntas, los ojos cerrados, arrodillados. Jesús estaba allí, parado, levantó sus brazos y dijo: Padre. La unión Padre-Hijo en la redención. Maravilloso. Nuestro Padre nos amó, pero Cristo se entregó. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Lázaro estuvo en una tumba vacía, oscura, sin aire, sin luz. Y la voz del Señor penetró los oídos de aquel moribundo y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estamos? ¿Estás muerto espiritualmente? Tus familiares han mandado a llamar a Jesús diciendo: el filio te llama, Lázaro que te filia te llama. Si estás en una tumba oscura y vacía, deja que Cristo te llame. Porque no solamente son los muertos físicos, sino que en la iglesia tenemos muertos espirituales. Vienen a la iglesia, pero están en la tumba de Lázaro. Nadie se da cuenta, nadie llora, pero allí están pastores, ancianos de iglesia, directores de departamento, miembros bautizados, miembros de tercera y cuarta generación, muertos. Pero Jesús viene y le dice: levántate. Cuando era estudiante viajaba a dedo y un día viajaba de Misiones a Entre Ríos. Y haciendo dedo, nadie me levantaba. Pasé toda la noche en el puente Belgrano. Quedé estancado entre Corriente y Chaco. Y me preguntaba: Señor, ¿por qué nadie me levanta? Y a las 2 de la tarde, a las 14 horas del día siguiente, en Chaco, paró un camionero. Y yo dije: paró muy lejos de donde yo estaba. Y dije: este me está haciendo el chiste de que yo corra y él arranca y se va. Muchas veces me hacían eso. Y de pronto veo que el camionero abre la puerta y me hace. Empiezo a correr. Cuando subo a la cabina, descubro que era un muchacho que yo conocía. Cuarta generación adventista. Estaba fuera de la iglesia. Fumaba, tomaba. Y se imaginan, de Chaco hasta Santa Fe, el viaje fue largo y tuvimos tiempo de charlar. Y cuando llegué a Santa Fe le dije: Rolando, yo voy a orar por ti. Era un ex adventista, cuarta generación adventista. Conocía a sus padres. Sus padres sufrían porque Rolando estaba en la tumba. Le dije: tienes que volver a la iglesia.
oré con él. Ya era pastor. Me pidieron que fuera a predicar a Jardín América una semana. Y a la salida del primer tema que di, apareció una señora con 2 criaturas, 2 adolescentes. ¿Usted es pastor Maldonado? Sí. ¿Usted conoció a Rolando? Sí. Y ahí me dijo, ¿quiere venir a casa a cenar? Y le vamos a contar la historia. Y fui. Él conoció a esta muchacha, no era adventista. Le dio los estudios bíblicos y dijo, yo quiero comenzar una vida nueva. Vamos a ir a la iglesia adventista con nuestra familia. Y le dijo, yo levanté a un muchacho amigo en un viaje a Santa Fe. Y él me dijo que iba a orar por mí. Y yo entregué mi corazón a Cristo. Pero Rolando, que era camionero, un día le pidieron llevar a Garupá una carga de rollo. Y cuando llegó había una cola de camiones. Él aflojó la canga y los rollos rodaron y cayeron sobre él. Rolando no sabía que tenía un tiempo para volver. Pero tú y yo vamos a descubrir muchos Lázaros que están en la tumba. No están en pecado, están en la gracia de Dios. Son amigos de Jesús, pero vas a encontrar Lázaros que están muertos espiritualmente. Y tienes que llevarlo a Jesús, llamar a Jesús. Ven, que el filio necesita de ti. Y Jesús va a decir, agapao, agapao, porque mi Padre me ha mandado a salvar y no a condenar. Mi Padre me ha mandado a sacar a los Lázaros de la tumba, para que los Lázaros que salen de las tumbas puedan ser un testimonio, un ejemplo para aquellos que no tienen esperanza. Y los que no tienen esperanza, de hoy en más, tendrán esperanza en Cristo Jesús. Pero para salir de la tumba hay que romper las cadenas que nos atan en este mundo. ¿Conocen ese corito? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. ¿Cómo es posible vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me salvaste de la muerte y de la vida. ¿Cómo es posible vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. ¿Cuántos quieren que Cristo rompa las cadenas? ¿Cuántos quieren salir de la tumba vacía? Oremos. Oh Padre, aquí estamos tus hijos. Somos conscientes, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Cristo, que yo soy. Y sin duda hay alguien aquí en esta mañana que necesita escuchar tu voz. Hay sin duda
algún hijo, algún padre, alguna madre, alguna hija que se apartó del camino. Y necesitamos las Marta y las María que piden que Jesús venga. Señor, así como sacaste a Lázaro de la tumba, sácanos a los que estamos encadenados a un pasado, a una triste experiencia. Por amor de Jesús, te lo imploramos, te lo rogamos. Amén.